se solucionan cambiando la Constitución. Sabemos que esto no es así y nunca ha sido así en ningún país del mundo. Es justo al revés. Regularmente los grandes cambios constitucionales en los países, digamos, más desarrollados, se han dado después de los cambios sociales, después de los movimientos de la sociedad. Por ejemplo, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de los años 60 y 70 provocaron enmiendas constitucionales. No tuvieron de otra. Nuestros primos del norte, cuando la gente salió a las calles, cuando Martin Luther King, cuando el Ku Klux Klan, cuando las universidades, etcétera, que cambiar la Constitución porque la base social ya no podía soportar una segregación racial. Ni los jueces, ni las instituciones, hasta que dieron el vuelco, la vuelta, el golpe de timón constitucional para entonces adaptar el sistema a la realidad social. Nosotros seguimos pensando que es al revés, que la sociedad se va a mover porque movemos el timón de la Constitución, porque movemos el timón del sistema. Y esta reforma del artículo primero es eso. Si ustedes lo ven y están de acuerdo conmigo, el movimiento del timón que supuso la reforma del artículo primero constitucional, supuso, se imaginó, soñó, ingenuamente desde mi perspectiva, en que con este movimiento de las bases constitucionales se iba a mover la sociedad, se iban a mover los operadores jurídicos en todos los ámbitos, empezando por los jueces, continuando con los titulares de la administración y finalizando con los operadores privados del derecho en general. Y que entonces todos íbamos a ir detrás de lo que ahora se llama el nuevo paradigma de los derechos, el nuevo paradigma constitucional. Insisto que esto es un error de planteamiento, un error de planeación, que ahorita nos empieza a cobrar la factura. Por eso anuncié que yo no veo tan halagüeño el panorama, no soy tan optimista como otros a la hora de hablar de estas reformas y de este nuevo paradigma, pero tampoco me voy a echar al suelo. Ya están los cambios, ahora hay que tratar de afrontarlos de la mejor manera posible. Y creo que una buena forma de aproximarse es reconociendo sus falencias, es reconociendo sus fallas de origen. De otro modo, vamos a continuar, nos vamos a subir al barco, a lo que llamé hace rato despectivamente la borrachera de los derechos, y como todas las borracheras, vamos a llegar el día de mañana a una desagradable resaca cruda. Pues antes de que nos amanezca, vamos a continuar con este desarrollo. Otro cambio del artículo primero, que está en el párrafo segundo, habla ya de normas interpretativas, de obligaciones de cambio en el sujeto. Por eso les digo, no solo cambió el objeto, también se pide que cambie el sujeto, el intérprete. Y este segundo párrafo está dirigido a eso. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Con esta determinación, con esta fuerte declaración del constituyente, se está ordenando, se está positivizando el cambio de paradigma subjetivo, esto es, el cambio de pensamiento, de concepción del derecho que tienen los operadores jurídicos. Y con esto, lo que no se discute, lo
Lo que no se dice es que este párrafo encierra un cambio tan profundo como el abandono del formalismo jurídico, como el abandono del positivismo jurídico, el clásico, el del siglo XIX, perfeccionado por Kelsen en el XX, donde los valores sagrados eran la división de poderes, el imperio de la ley, ¿de acuerdo? Esencialmente, la legalidad de la administración. Esos son los mandamientos del positivismo, del formalismo. Solamente el legislador crea derecho, crea las leyes, división de poderes. Los jueces no crean derecho, obedecen la letra de la ley. Algún autor llegó a diseñar, inclusive idealmente, modelos de juez, según la etapa histórica y según la concepción del derecho que se tiene. Así decía este autor: el juez del siglo XIX es un juez Zeus, utilizando la figura mitológica, ¿no?, de Zeus o Júpiter en la tradición latina. El juez Zeus está en el Olimpo. Desde arriba observa a los mortales, observa la realidad. Decide de manera vertical. En la cúspide del Olimpo está la creación legislativa. Todo baja, ¿sí?, al estilo del juez Zeus. Ese es el estado de cosas, el estado político, inclusive, el estado de los derechos del siglo XIX, que por algo se conoce como el siglo de los derechos liberales. El liberalismo del siglo XIX, en Europa y en Estados Unidos especialmente, digamos, producto de la Revolución Francesa, producto de la Revolución de Independencia norteamericana, provocó una visión del derecho en la que el individuo debía ser el centro de la discusión y ya no tanto el Estado o lo colectivo, sino el individuo. Pero ese individuo no era cualquier individuo, era un individuo ilustrado, en primer lugar, educado, que pudiera expresarse y que le dejaran expresarse. Por eso los derechos humanos de la primera generación, de la famosa primera generación, son los derechos liberales: la libertad de expresión, la libertad política, la libertad religiosa. Esos son los derechos del 19. El juez del 19 es ese juez del Olimpo que administra desde ahí arriba, desde la cúspide donde también puede escoger, más bien someterse al imperio de la ley, el otro gran pilar, y solamente decir el derecho, decir lo que ya está escrito, sin crear ni aportar nada. Todo está en la letra de la ley. Producto de la codificación, Código de Napoleón de 1812, Constitución de Cádiz, que nos llega a nosotros de manera natural por los españoles, y la tradición francesa, que en el siglo XIX con Porfirio Díaz la importamos sobre todo en materia civil, ¿no?, y la tradición alemana por otro lado.